desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a compartir con nosotros su podcast Café La Antorcha. Estamos con, como siempre, el elegante. Nada que Alejandro Castillo, nada. Aquí tenemos el elegante, un invitado de lujo, el pastor, evangelista, salmista, Starling Hernández. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenido, varón. Un gustazo. Placer es mío. No, Placer es mío. amiguito. Tenerlo acá. Alejandro. Compartir con ustedes. Bueno, buenas noches, mis hermanos, amigos, bendiciones. Retomando esta pauta que tenemos de considerar y aprender que nos ilustra aquí el siervo en función que es la adoración en los tiempos de crisis. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es la adoración? Ya que usted es adorador. Claro, tenemos que saber que la adoración es más que una capacidad para tocar o para cantar. Es un estilo de vida conectado a la obediencia a ese Dios que nos llamó. Eso es la adoración, Wow. un estilo de vida. Tremendo. ¿Y sabe qué, Starling? Yo estaba pensando, lo que hablábamos extra cámaras, ¿no? Sí, No es nada fácil porque suena una palabra muy bonita, incluso muy espiritual, ajá. pero no es nada fácil cuando nos visita la crisis. Uy, ¿Qué hago? ¿Cómo canto? ¿Cómo tengo un canto espiritual conectado con Dios cuando me visita la crisis? mira, hablar de crisis es un buen tema para este tiempo, Fernando y Alejandro. Porque en nuestra sociedad, en diferentes esferas de la sociedad, hay crisis, Wow. hay crisis. Desde el gobierno hasta el pobre que vende en el semáforo, hay crisis. Y esto es lo interesante. Y poder hablar de adoración en crisis es aún más importante, porque creo que la adoración es lo único que puede golpear la crisis. Wow, Es lo profundo. que estoy diciendo. No, tal vez no es que la va a resolver, pero te da una paz y te da una estabilidad aún en medio de ella. Wow, profundo. Y me llega a la mente nuestro hermano y siervo, amigo en común, nuestro colega amigo Job, que en su momento de crisis se atreve a decir, Jehová dio, Jehová quitó. Jehová quitó, vamos a adorarlo. Sea bendito el nombre de Dios. Esa fue una de las enseñanzas más fuertes que tenemos en la palabra, esas expresiones de Job, de adoración en tiempo de crisis. Ahora bien, no cualquiera puede expresar adoración en tiempo de crisis, si no se les revela el Dios que te da esa capacidad. Wow, profundo. ¿Sabes por qué? Porque yo hablaba con amigos, ¿verdad? Y dicen, no, yo sí canto. Bueno, ellos hablan de cualquier canción en tiempo de crisis, pero lo que tú mencionas marca un punto de inflexión, Alejandro, pero contigo, esa revelación, o sea, lo que él dice, Claro. esa conexión con Dios es lo que te permite adorar. Es que es interesante lo que acaba de decir el siervo, porque si yo no conozco a Starling, no me voy a relacionar, no le voy a preguntar, no voy a decir, a seguir el consejo que él me está dando en función de lo que yo quiero lograr. Pero si conozco, Sí, en este caso, hablando de Dios, si conozco a Dios, amén. puedo decir y desarrollar todo aquello que me va a servir para tener esa perspectiva hacia las cosas que yo quiero lograr en función de una obediencia, en función de algo que está sucediendo a mi alrededor. Sí. Se me viene a la mente el caso de, o la frase que está en el libro de Isaías, cuando dice que clama a mí, clama
Ahí clama. Jeremías, En clama a Jeremías, mí y yo te Ah, responderé. te responderé. Entonces, ¿por qué yo digo o cito aquel texto? Porque tengo ese conocimiento de que esa promesa está para aquel que busca el rostro de Dios. Amén. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, voy a encontrar esa respuesta a ese conflicto. Como usted decía también, si no conozco a Dios, no me voy a relacionar con aquel que tiene la solución a mi problema. No, y si decimos, y me disculpan ahí, Ajá. me disculpa ahí, Sí, sí. Fernando. Si decimos que el que te dice, no, que yo canto, sí, pero la adoración trasciende el cantar. Wow. ¿Por qué trasciende? Porque si cantar fuera suficiente, o si fuera solamente cantar adoración, entonces ¿por qué se mató Canserbero? ¿Por qué se mató, se mató Whitney Houston? Esos cantantes famosos, ¿por qué colapsan? ¿Por qué mueren de sobredosis? Si cantan. O sea, la adoración trasciende el cantar, porque cantar es un talento, Ya. es una gracia que Dios te da. Pero cuando se apagan las luces, cuando se desconectan los instrumentos, cuando se apaga el micrófono, ¿qué te queda? Tiene que quedarte algo más, aparte de cantar. La adoración trasciende más allá. Es una vida de intimidad con el Dios del cielo, con el Dios que nos creó. Y queremos dejar ese punto claro en la audiencia que cada martes sigue Café La Antorcha, Ujú. de que para que tu adoración pueda trascender en tu vida, aún en tiempo de crisis, necesita ser una adoración genuina, que esté conectada a una revelación de un Dios real en tu vida. Amén. Necesita haber una intimidad con Dios, lo que dice Claro. Starling, ¿no? Es muy importante entender y comprender eso. Otra vez digo, si no conozco las escrituras, si no conozco eh, tipo de adversidades, incluso que en la vida nos vamos a enfrentar, quizás las adversidades que enfrenta Sterling no van a ser las mismas que las mías, va a ser de diferente forma. Y ahora, ¿cómo manejo yo eso? ¿Cómo resalto? Nombrabas a Job. Sí. ¿Cómo en ese tiempo que había perdido estatus, que había perdido Finanza. finanza, que había perdido sus Familia. hijos, Claro, que claro. para un padre o una madre es importante, son sus hijos. Pero más allá de eso, salud. Qué bueno, Salud. qué bueno cuando perdemos otro, pero estamos completos. Pero en el caso de Job también la salud fue afectada. Ahora, por eso es la reacción de la esposa de Job. Sí. Claro. Entonces, También perdió la esposa. pero es que, ¿sabe qué? La otra vez, en una ocasión, yo escuché algo parecido a eso, pero no entendemos la contraparte de la mujer. ¿Cómo se sentía en la Sí, claro, misma claro. situación que el varón podía estar atravesando para una mujer perder sus hijos? Es difícil. Ahí está los diferentes tipos Claro. de reacciones ante la crisis. A eso quería llegar. Claro. Entonces, desde esa perspectiva podemos reflexionar, saber cómo voy a actuar. El caso ya en el Nuevo Testamento, el caso de Jesús y Pedro. Ujú. Jesús en la crisis en Getsemaní, ¿qué hace? ¿A dónde va? Ujú. A la oración en busca del Padre porque sabía que esa es su conexión. Eso. Pero Pedro, que Jesús le dijo, escogió a 3 más especiales, vengan conmigo y adoren, oren, Está bueno ese busquen, punto ahí, Alejandro. busquen. ¿Por qué? Porque sabían que el enemigo lo había pedido para Mm. zarandearlos. Está bueno ese punto ahí. Entonces, el verdadero adorador así, acude claro. a su fuente. Así es. Acude a su fuente. Entonces, desde esa perspectiva podemos profundizar el análisis de cuál va a ser mi adoración en función y cuál va a ser mi reacción en función Claro. de ese problema. Claro. Porque otra vez digo, los problemas que atraviesan una persona no va a ser lo mismo de la otra. No, claro. Es como Dios trabaja según su soberanía y también Sí. el propósito que Dios tiene en la vida de cada siervo. Su multiforme manera de orar. así es. Y tú hablando de Job, ahí seguimos con Job. Y tú decías que enfrentó una crisis económica, de salud. O sea, me llega a la mente que Job no está enfrentando una crisis, está enfrentando un conjunto de crisis simultáneas. Oye, eso, porque una cosa es crisis económica, Claro. otra cosa es crisis de salud,
Otra cosa es crisis familiar, crisis matrimonial, Ujú. ¿entiendes? Crisis emocional. Hay diferentes tipos de crisis que puede enfrentar una persona. Claro. Pero tenemos a un hombre ahora que se le han acumulado de Es manera cla- simultánea Claro, claro, claro. diferentes niveles de crisis. Oye, esto está interesante aquí. Amén, gloria a Dios. Sí, porque, ok, Claro. yo tengo una crisis económica. Sí, pero ok, Claro. mi familia está bien. Ok, mi familia está en la casa. Mi esposa me ama y está conmigo. Claro. Tengo un negocio que puedo darle para adelante. Claro. Estoy estudiando. Ok, hay cosas que siguen funcionando. Mi crisis económica. Yo voy a pelear con eso. Pero cuando no solamente económica, crisis financiera, crisis matrimonial, crisis existencial, crisis de ansiedad, crisis emocional, Claro. y todo me está rodeando. Ahí es donde se complica más el que salga una verdadera adoración. ¿Me entiendes? Ahora, un detalle. Déjeme antes un saludo muy cordial para Lío Hernández en la sintonía, acá nuestro amigo Dani Morán, Eso. la sierva Wanda Marcelino, Yolmari Cabrera, está en la sintonía, Pablo César, Chasing también, un saludo muy cordial para todos ellos y gracias por conectarse. Eso. Quiero antes de seguir en el tema poner un video Ajá. que fue una prueba muy duro para la hermana República Dominicana. Veamos el video y lo comentamos. Vamos con el texto primero, vamos con el texto. El texto, Vivancito, de la notificación cuando todos se divertían y de pronto en una noche de fiesta vino la tristeza. Así dice, una noche de música y diversión se convirtió en una tragedia en la madrugada del martes. El techo de la discoteca Jet Set Santo Domingo, capital República Dominicana, colapsó. Ahí pongamos por favor la imagen. Le hago una pregunta al entendido en la materia, ¿no? De ahí abordamos el tema. Porque él es de allá, porque él ahí está en las imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes. Lamentablemente se vino abajo el techo de la discoteca. Así es. Y yo comentaba con Starling extra cámaras que si tú vas a un lugar como eso, nadie se te imagina que se te va a venir el techo abajo. No. Ahora, yo le pregunto a él, ¿no? Pues fue un dolor profundo. Yo escuchaba a un comunicador dominicano que decía, si no te pasó a ti, le pasó a un familiar cercano a tuyo. Seguro. Pero toda la dominicana... Luisín Jiménez decía Claro, eso. claro. Oiga, y Starling, tú que eres de allá y eres un salmista, ¿cómo puede una persona tener un cántico de esperanza, un cántico de adoración, lo que decías en tiempos difíciles? Mira, antes que todo, enviamos desde acá, desde el Ecuador, nuestras condolencias y fortaleza a cada familia que perdió un pariente allí en esta tragedia. Amén. Desde acá mandamos esa palabra de aliento y de fortaleza. Amén. Amén. A nuestros hermanos dominicanos. Amén. Y decimos un dicho muy popular en Dominicana, no se puede llover sobre lo que ya está mojado. Ya. No quisiéramos golpear ya sobre aquello que ya está golpeado, sino poder seguir alentando, así como me dices, Fernando, cómo podemos resurgir Exacto. desde las cenizas, como decimos, Buena palabra. desde una catástrofe como esta, donde hubo pérdida de vidas humanas y también de otras cosas que hubo pérdida. La única manera de resurgir es buscando a Dios, es acercándonos a Dios, no queriendo culpar a Dios, ni hacer ver a Dios como que por qué permitió lo que pasó, y enfilarnos todos en contra de un Dios soberano y quererlo poner a Él como el que tuvo la culpa de todo lo que pasó allí, sino acercarnos a Él para encontrar la fortaleza ante esta situación, porque en lo que le acontece al inconverso también le puede acontecer al cristiano mientras estemos en esta tierra. Lo que tenemos que tener en común es acercarnos a Dios para que sea el quien nos fortalezca. Edwin se suma, dice, importante, un saludo para Edwin. No pensemos que fue castigo, dice Edwin, ese accidente. Veamos que es una nueva oportunidad Sí. para con los que quedaron y meditemos que es el deseo de Dios que lo busquemos. Un saludo para Ailín Daniela, está en la sintonía, gracias. Sí. Y Ellen Anchundia también en la sintonía. Alejandro, Ajá. ¿cómo hacemos lo que se decía Starling? Es importante entender que si algo que hablábamos de Job, si yo no entiendo Ujú. el mover de las cosas, de la situación que pueda estar pasando alrededor, ¿cómo reacciono a las circunstancias? Me encanta Isaías 43, 5,
que dice, no tema porque yo estoy contigo, del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. El 4 habla, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El interés de Dios siempre ha sido y será el, la búsqueda del ser humano. Es más, la Biblia, el texto que más se utiliza o nombramos los conocedores de las Escrituras, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo ahora, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. El deseo de Dios es ese. Sí. Ahora, Salvar la en el humanidad. momento de estar en una reunión X, cualquiera que pueda ser, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaba Ay, desconectado prácticamente de Ay, Dios. hermano. Estás jangueando. Estaba Como dicen, jangueando, claro. no sé cómo le dicen en el término, Farreando, ¿no? farreando, nosotros Farreando aquí nos nosotros. decimos, estaba lejos de Dios, lejos de esa gracia y en esa cuestión no podemos, como decía el pastor, culpar a Dios. No. ¿Por qué? Porque no lo estamos tomando o no lo estamos poniendo en nuestra ecuación. Claro. Porque el Dios Todopoderoso está interesado en mi cuidado, en mi protección. Amén. Entonces, si yo no entiendo eso, voy a ir en pos de cosas que no me van a edificar y voy a estar en el lugar donde no es porque Dios en esa soberanía no pueda estar en ese lugar, pero es sinónimo es como que Dios se esté conectando con lo pecaminoso y Dios es un Dios santo. Ahora mira, yo reparaba muy importante lo que decía Starling. Qué bueno, qué bendición tenerlo aquí, Starling. Gracias, amado. Por lo de República Dominicana, una bendición. Yo reparaba, ¿no? Que el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, se ha encargado de engañar la humanidad y disfrazar la diversión. Ah, Porque ¿quién me dice la diversión son estar en cuatro paredes con música estridente y perdiendo mi vida? No. Entonces ahora que uno está en la luz, en la adoración, va a un lugar donde se reúnen todos y adoran al santo, al soberano. ¿Y cuál es la consecuencia? Hijos restaurados, matrimonios en armonía. Uno sale con un gozo inefable amén. Claro. que no lo detiene nadie. Ahora, Gloria a mira, Dios. me engancho con ustedes en el texto bíblico que lo estaba llevando en la predicación este fin de semana. Y qué bonito. Dice, ¿qué estaban haciendo en el momento del conflicto Pablo y Silas? Los azotan, los meten presos. Dice, permíteme bueno. permíteme El rápido. libro de Hechos. Pero Muy bueno. a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Bueno, los azotaron. Pero ¿qué hicieron ellos? Los azotaron, cantaron. ¿Y Sí. qué provoca estar en lo que tú decías, la adoración? El de repente de De Dios Dios. para ayudarte. Qué Sí, maravilloso. Impresionante. Amado, y me llama la atención algo que me llega aquí a la mente ahora que Está en quisiéramos fuego usted, compartir. está en fuego. está. Siempre, amado, siempre estamos en fuego. Y es la impresionante capacidad que tenemos el ser humano de acordarnos de Dios cuando llega la crisis. Sí, sí. Ojo aquí, Claro, ojo aquí claro. con la audiencia ahí. Somos así los seres humanos, ¿no? Esa capacidad impresionante que tenemos los seres humanos de acordarnos de que existe un Dios poderoso cuando ya nos llega la crisis. Wow. Pero nadie toma tiempo para buscar a ese Dios antes En el de que tiempo se de presente bonanza. una crisis. El tiempo de Entonces ahí es que se presenta la desesperación del hombre buscando de por qué Dios no apareció en ese momento. Entonces, por eso es que Dios dice en su palabra en Isaías capítulo 55, creo que versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y dice el versículo siguiente, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Eso lo dice la Biblia. Sí. Lo que pasa es que el ser humano se acuerda de que existe un Dios cuando ya tiene el problema encima. Y yo le iba a hacer una pregunta a Starling, pero el mismo versículo me la contestó. Porque Claro. hay gente, yo les comentaba a ustedes, busca al Señor. Yo lo busco, te dicen, llevando una vida no acorde con la de Dios. No somos santos ni perfectos, pero la vida de Cifra o la de ellos dice otra cosa. Ahora, el mismo texto, Starling lo decía, deje el impío su camino. Es claro. Es que mira, el detalle a veces el no conocer, Wow. el no saber relacionarme con Dios Así es. es lo que me lleva a ese tipo de cosas o situaciones en función de
de tomar incluso las promesas de Dios para mi vida. Nosotros nos ponemos a reflexionar cuántas promesas están en la palabra. Así es. ¿Cuántas lo conocen? ¿Cómo conocemos a Dios si no leemos las Escrituras? Entonces, cuando yo conozco, yo puedo a tomar la palabra y ponerla a ser mía, Claro. en el sinónimo personal, y no porque crea que Dios es egoísta y solo me va a atender a mí, no, Amén. pero es que si nosotros, la Biblia dice, si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, Más nuestro Padre. cuanto más nuestro Padre. Entonces, aprendo a conocer la palabra y puedo entender quién es Dios. Claro, hermano, así es. Este texto siempre, este capítulo 43 me llama mucho la atención. Mira lo que dice el versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Wow. Clarito, ¿no? Clarito, no hay, o sea, por eso digo, el conocer a Dios, yo puedo vivir bajo esa cobertura. Lo que hablaba delante de cuando uno saca de la ecuación a Dios, está mermando esa protección que Él da. ¿Acaso la palabra no dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen y los Lo defienden? defiende. Una ¿Acaso promesa. hay promesas? Hay promesas. Entonces, nosotros al conocer a Dios, entendemos que la promesa para nosotros, para la iglesia, para este tiempo, es mucho más efectiva, incluso porque tenemos a Jesús, Así es. la fuente de todo. Colosenses 2:10 dice, en Él está la plenitud. Cuando nosotros no entendemos esa relación que tenemos con Dios, Él dice en Mateo 28, cuando habla, he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. No, mañana. No, No, todos. todos los días de nuestras vidas. Así es. Entonces, si yo no puedo entender a ese Dios o no conozco a ese Dios, no puedo apropiarme de sus promesas para mi vida. Claro que sí. Y Es mira, muy interesante en ese y tipo de quiero adoración. corroborar contigo, Alejandro, Ajá. ahí, porque conocer la palabra va a cambiar tu óptica. Ujú. Es Amén. importante esto. La palabra cambia tu óptica y tu manera de ver los acontecimientos que llegan a tu vida Claro. y que llegan a la sociedad. Así es. Porque es que tú conoces al Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él, ¿entiendes? Y tú entiendes que él hace de los vientos sus mensajeros. Y Tremendo. tú entiendes que él estremece los montes Tremendo. y ellos humean ante su presencia. Y tú en la palabra entiendes que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y tú conoces sus atributos, que es soberano, que es poderoso, que es omnipotente, que es omnisapiente, que es omnisciente. Wow. Pues la palabra te revela a ti el Dios al que tú sirves. Y cuando tú conoces al Dios de la palabra, tu manera de reaccionar ante la crisis es diferente. Y me llega cuando tú mencionas a Jesús. Me llega el panorama cuando se levanta la tormenta y los discípulos están en la barca. Ujú. Amén. Jesús está en la barca, está durmiendo en la popa. La tormenta está azotando la barca. Me imagino que están sacando el agua porque el agua entra. Claro. Y la tormenta no se calma. Y los discípulos en un momento dicen, maestro, estamos en crisis. Despierta que perecemos. Sí. Despierta porque estoy en crisis. Y tú dices, estoy en ansiedad. Esto aquí se va a hundir. Salimos para cruzar para el otro lado y nos vamos a quedar a la mitad. Estamos en un problema. No me estás esperando esto, porque de las definiciones que tiene la crisis es que dice que son cambios bruscos que no se están esperando. No, pues claro. Una definición de crisis. Buena definición. Es un cambio brusco, inesperado, que sorprende a la persona, al individuo, sea económico, sea matrimonial, sea financiero, sea de salud. Tú estás bien aquí hoy, mañana que estás en el hospital con uno tuvo puesto. Ujú. Estamos en crisis. O sea, hay cosas que no avisan. Hay cosas que sí, hay otras que no. Entonces, esas crisis que son de repente, que se levantan, que te sorprenden en tu vida, son duras. Y Pedro y los discípulos, maestros, no va a dejar morir aquí. Porque el ser humano reacciona. Cuando ya se ve sin capacidades, cuando ya se ve sin tiempo, cuando ya se ve sin recursos. Dicen, estamos sacando agua y la barca no sigue llenándose de agua como quiera. Y es interesante, antes que se me vaya la idea, Suéltala, que Alejandro. es muy interesante a quién van.
Ajá, Los ajá. discípulos. Y ojo, que los discípulos eran personas que conocían el medio, porque recordar Claro. es de diferente que se trate de un novato como yo que vaya a la playa y coja una pan y me vaya Muy a pescar. buena, muy buena esa, Pero Alejandro, los muy discípulos buena. sabían, Ahí estaba Pedro, que era así un experto de la pesca. expertos en conocer Claro, en el los mar. momentos, las reacciones como tal. Así Lo es. interesante es otra vez, ¿a quién vamos? Es ahí que vamos. Nosotros, en el caso de Jesús, cuando estaban en Getsemaní, ¿a quién fue Jesús? A su Al padre. Padre. Así es. Y la Biblia dice que envió un ángel ¿para qué? Para que lo fortaleciera. Para fortalecerlo. Este es el punto. ¿A dónde estás yendo en tu tiempo de crisis? ¿Cuál es tu reacción en tu tiempo de En tu crisis? tiempo de crisis. ¿Quién es tu fuente en tu tiempo de crisis? Eso. Es importante entender los momentos y el pastor Stanley le decían también, ¿qué digo? ¿Cómo me reacciono? A veces en la crisis nosotros, Señor, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo. Sí. ¿Para qué es el Ahora quiero propósito? decir algo aquí rápido, Ajá. que no se Claro. puede quedar tampoco. Claro, dale, Hay dale. una audiencia ahí. Hay que- mirando. Hay crisis. Ay, Dios mío, me mete un problema aquí. No, no, Dale, suéltelo, dele, suéltelo. dele. Dígame. Suéltelo, Dele, suéltelo, dele, Starling, nomás. suéltelo. Hay crisis que son patrocinadas por Dios. Amén. Wow, Dios mío, espérate. wow. Sí, porque hay crisis que tienen que ser permitidas para poder formar el hombre o la mujer que Dios quiere formar en ti. El carácter. Claro. Así es. Hay crisis que vienen con propósito. Ay, Dios mío. Hay crisis que vienen direccionadas a formar algo en nosotros, a arrancar algo que no queremos soltar o dejar, a cambiarnos de entorno, de posición, de situación, de estatus. Si no llega esa crisis, Dios mío, Job no iba a decir nunca, de oídas te había oído. Claro. Nos habla La nosotros. crisis Claro. llevó a Job a conocer al Dios que él había solamente oído. Amén. Señores, que a veces queremos reprender la crisis que vino a formarme. Sabes que lo que dice Starling, no reparaba, es el lenguaje del amor de Dios, porque Ah. después de cada crisis, si uno lo adapta al proceso, hay bendición. Solo termino con esto, Alejandro. Porque ¿quién busca a Dios cuando la chequera está abultada y tu panza está que claro. sonríe porque tienes la nevera llena? Claro. Somos seres humanos rebeldes, nadie se acuerda del Señor, Es importante. pero cuando no hay, tú le buscas para que te provea. Y ahí me estoy enchufando con Starling. Algo que también dentro de ese punto especial es que a veces, aun cuando la crisis nosotros la proyectamos en función de una desobediencia, Dios lo transforma en bendición. Oh, wow, claro. Dios lo transforma, o sea, dependiendo de cómo o qué quiere formar. Ah, me desobedeciste. El ser humano, nosotros a veces cogemos, cuando nuestros hijos nos desobedecen, queremos latiguearlo y decir pero Dios es de otra forma. Dios en ese amor, en esa misericordia utiliza o usa esas situaciones para moldear nuestras vidas. Porque a veces necesitamos entender que Dios permite algunas situaciones adversas. Tú nombrabas Fernando nombraba el caso de Pablo y Sila. Claro. Utilizó otros factores en realidad de gobernantes, de personas que querían influir algo negativa en la vida de ellos, a punto incluso de causarle la muerte. Pero, ¿qué usó Dios? Ese poder, ese escenario, esa situación. Claro. Y mira que en esa situación cambió la esfera y hubo una familia, hablándole del carcelero del Filipo, que fueron salvos. Claro. Y hay allí dentro de de ese contexto una promesa tan grande que hoy es latente para todo aquel que quiera buscar al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algo importante en la crisis y es recordar que en una ocasión David y sus hombres llegaron de haber peleado y llegaron al Negev y encontraron que su familia había sido raptada, sus hijos, y que la ciudad había sido quemada. Y dice que David y sus hombres lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar, porque ante crisis como estas, el ser humano llora, el ser humano se compunge, se contrita, se deprime, se abruma. Ajá. Y siente el dolor de la pérdida y del problema que está pasando.
Y dice que los hombres de David hablaban de salir a buscar a esa gente y apedrearlo y matarlo. Pero dice que David pidió el efod para consultar a Jehová. Ojo aquí. Yo sé que estamos casi cerrando, pero ojo aquí. No. Es importante ante cualquier crisis que estés enfrentando, cualquier situación que se te forme en tu vida, ¿a quién tú estás consultando? Amén. Sí, porque hay que buscar dirección correcta ante la crisis. Oh, wow. Sí, porque una mala asesoría, voy aquí, una mala asesoría en tiempos de crisis te puede prolongar la crisis. Oh, wow. Hay gente que busca mala asesoría. Claro, una mala asesoría te puede prolongar la crisis, te puede prolongar el problema, te puede postergar la situación. Porque en lugar de ayudarte, te carga más. Entonces, a veces hay personas que tal vez son tus amigos o son tus allegados que tal vez no tienen la respuesta de la situación que tú estás viviendo. Ojo aquí. Entonces a veces el sentimiento me lleva a buscar respuesta donde no está. A veces mamá no tiene la respuesta. A veces el amigo del WhatsApp no tiene la respuesta. Y David dijo, consíganme el efod, que era el instrumento para acercarse a la presencia de Dios, a buscar respuesta. Y David preguntó a Jehová, ¿qué hago en este tiempo de crisis? Y Jehová le dijo, puedes ir, que la victoria está segura. Wow. Una cosa. Ajá. Ya que hablamos de crisis, búscame por favor el video del supermercado. Esta semana los hermanos de España, en particular, bueno, España en general, tuvieron un momento de crisis en el tema de la energía eléctrica. Y parece una cosa, una nimiedad, una tontería, pero afectó realmente a los ciudadanos de España. Con toda, no hubo, me contaba un amigo que su hermana se iba a operar, no la pudieron operar, la postergaron. El sistema de trenes colapsó y en fin, ¿tiene el video? Vámonos con el video, ahí veamos, por favor. Ahí está. Y se ha ido la luz de repente y ha empezado toda la gente a comprar. Lo que pasa es que esto genera pues, un poquito de incertidumbre de que lo que pueda pasar y la gente hace las compras más necesarias por si acaso. Pero veo que todo el mundo está llevando puras chuchas y cosas así y el agua ya no hay agua. Que no se caduque rápido, conserva, un poquito de por si acaso. No sé, ya llevamos un rato sin electricidad, entonces no sabemos cuánto tiempo vaya a ser y pues lo que se vaya pudiendo comprar por el momento. El agua. Yo te dije, mira, se acabó. Porque no acabamos cualquier otra cosa de tomar. Saludos para Kelvin Ramírez, está en la sintonía, y Ellen Anchundia. Y vemos ahí la gente en caos, en desesperación, Sí. ¿no? Que no están acostumbrados a una cosa de esto, y aun cuando estemos acostumbrados, la gente que tiene un espíritu de supervivencia y ser humano donde quiere todas las comodidades necesarias, lo básico, ¿no? Luz, agua, teléfono, que tengamos en el supermercado lo necesario para vivir. Cuando eso te trastoca y entra la crisis, entra el caos y la desesperación. Aquí te doy paso, Starling. Pero cuidado, porque he escuchado comentarios de minimizar o disfrazar el caos. Decían lo de la luz. No, acá pasamos 3 meses sin luz, 14 horas. No, acá pasamos lo mismo. Cuidado, porque como él decía, es el lenguaje, a veces patrocinada esta crisis por el Señor para decir, hey, estoy aquí. Claro. Sí, es importante saber que las crisis se van a presentar, como decíamos al principio, en diferentes esferas de la sociedad y de la vida. El ser humano no está preparado para aceptar las crisis. Por eso que reaccionamos ante ellas de manera diferente y terminamos culpando a Dios y a veces buscando un culpable. Porque en la crisis en Edén, Eva buscó un culpable, y también Adán, y hasta la serpiente estaba buscando un culpable y no encontró. Sí. Porque hay que buscar a alguien a quien echarle la culpa de la crisis. Pero a veces, es como repetimos, a veces hay que también, a través de la palabra, a través de la intimidad con Dios, buscar otra óptica de la crisis. Mira lo que han inventado los hombres en la ciencia en los últimos años. El dron. El dron te da una óptica del panorama. Y el dron te permite ver otras
otros enfoques de lo que esté pasando. Y alguien me decía, Starling, un pastor allá en Dominicana me decía, Starling, alguien me preguntó cómo es que yo puedo ayudar a tanta gente en la iglesia con crisis, con situaciones. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué respuesta usted dio? Él me dijo, cuando alguien me trae una situación, un problema, yo lo que hago es que me salgo del problema y me coloco en diferentes ópticas para ver el problema, para ver por dónde podemos entrar. Porque si me quedo adentro, me voy a hundir junto con el problema. A veces hay una crisis, hay que tomar un momento y salir para poder ver otras ópticas, irse a la palabra, buscar el buen consejo, tener meditación, respirar, porque hay gente que en medio de una crisis le llega a otra crisis. ¿Cómo así? Hay una crisis financiera que me activa una crisis de ansiedad. Claro, claro. Y esa crisis de ansiedad me activa una crisis de ritmo cardíaca y me enfermo. Claro. Y cuando viene a ver esa crisis financiera, no vino a enfermarme, pero yo no supe manejarlo y terminé enfermo junto con la situación financiera. Entonces hay que saber cómo manejarnos ante las diferentes crisis para no atraer otras que se sumen a esa misma. Entonces, toda esa audiencia que está ahí y lo que luego tal vez van a ver la transmisión posteriormente, queremos mantenerte lúcido de que nuestra recomendación siempre va a terminar en la palabra. Siempre vamos a terminar en este punto común. Cristo en el corazón del hombre ante la crisis que enfrenta la humanidad en estos últimos tiempos. Sin Dios nos va a matar la crisis. Sin Dios nos vamos a mantener en crisis, queriendo aparentar en los medios y en las redes que todo está bien, estando en crisis detrás de las cámaras. Necesitamos a Dios, una relación con Jesús y una vida íntima con el Espíritu Santo para poder contrarrestar las crisis. Ahora yo te pregunto, Alejandro, de lo que él ha dicho para engancharme. Mira, hay gente que por algún motivo, digamos que se excusa o lo que sea, quiere y no puede. Quiere. Dice, Starling, lo que él me está diciendo es verdad, pero yo no puedo. Sí. Dejar esa persona que no me conviene, dejar ese mal hábito que no me conviene. ¿Qué hacemos, Alejandro? Lo que pasa es que en ese sentido falta intencionalidad del corazón, una decisión práctica que tiene que cambiar nuestra perspectiva en función de lo que creemos, porque a veces nosotros tratamos de hacer las cosas buenas, pero que no son así. Cuando hablaba Stanley sobre el caso de David, de la situación que pasó, Su familia, sí. es interesante que los mismos que estaban cerca estaban también compungidos su corazón y hablaban de apedrear, pero no a las personas, sino a David mismo. Sí. Entonces, por eso digo, ¿cómo es la reacción que nosotros vamos a tener en función de qué? Claro. El caso de Josafat, en el capítulo 19 nos vemos que es amonestado por hacer sociedad con Acab. Y después viene una prueba, ¿en función de qué? Los pueblos de Amón van en contra de Moab, van en contra de Josafat. ¿Y cuál es la reacción en función? Él va, igual que David, el efod tipificaba la presencia de Dios. Claro. El caso de Josafat tipificaba una persona, el profeta de Dios, que va y lleva la palabra. Entonces, él decía, ¿a qué estoy haciendo caso? Claro. Si a la voz de otra persona que no está conectada con Dios o verdaderamente al profeta de Dios. Y me encanta una frase que ellos dicen dentro de esa escuchad a los profetas y seréis ¿qué? Prosperado. Wow. Gloria a Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de los siervos y están dispuestos nuestro corazón a ser receptivo de sus promesas, Dios va a actuar a su favor. Y entendemos lo que hemos leído, 2 Crónicas 20, cuál es el panorama que sucedió allí. No habrá para que pelee, está quieto y ve la salvación del Señor. A Así veces es.
las situaciones pueden venir porque nosotros los prolongamos, pero es Dios el que va a actuar a mi favor en función de que si yo lo busco, las crisis van a venir, pero la situación es donde usted y yo vamos, a quién buscamos en esos momentos. Quiero preguntarle, Starling, me sorprende, Starling, Alejandro, que han venido repetitivamente, en consecuencia, concatenados, las crisis a nivel mundial, ¿no? Sí. Fue lo de Dominicana, nos desayunamos con el terremoto en Ecuador, en Esmeraldas, sucedió posteriormente lo de España y vendrán cosas. Ahora, yo te pregunto, Starling, ¿no? ¿Qué palabra, creo que estamos sobre el cierre, pero esperemos un poquito, qué palabra, para que un poco explayes tu comentario, podemos darle a la humanidad en general? Reconocemos, confiamos que Dios está en control y esto va a llegar a otras personas al que necesite escucharlo. Para darles una palabra de aliento, una palabra que los compunja el corazón y digan, bueno, es verdad. Y la gente se pregunta, ¿hay esperanza para la humanidad? Porque todo, y es más, se ha profetizado, gente cristiana y hasta no cristianos, cosas terribles que van a venir. ¿Qué palabra de esperanza podemos darle para que la gente no se siente en zozobra? Porque lo que tú dices es verdad. Gran cantidad, los psicólogos están llenos de gente con depresión y con angustia. ¿Qué palabra de esperanza le podemos transmitir? Sí, mira, y un paréntesis antes de responder eso ahí ya casi ya finalizando, agradeciendo a la audiencia que ha estado ahí firme y fiel con nosotros. Alguien decía en estos días que fue donde su psicólogo a buscar una solución y encontró su psicólogo con más problemas que él. Oh, wow. Wow. Ríanse, hombre. Sí, sí. Sí, porque también él encontró al psicólogo en crisis. Entonces, a veces, donde tú vas a buscar la solución, también tiene problemas igual que tú. Porque hay cosas que ya no se van a resolver de manera humana. Hay cosas que Dios se queda con la solución en sus manos para que el hombre termine buscándolo a él. Hay soluciones que Dios se la quedó para él. Hay otras que tú vas a un chulquero y consigues el préstamo y resuelve el momento. Hay otras que tú te tomas la cerveza y por el momento te desinhibe y te olvida. Hay otras que vas a consumir la droga y se te olvidó el problema por un momento. Pero hay cosas que no se van a terminar hasta que no te encuentres con el Dios que te está llamando a través de lo que estás viviendo. Y esa es la palabra de esperanza. Tienes que acercarte a Dios para poder conseguir una restauración, una reconciliación con tu Padre. Lo que se perdió en el Edén no fue una fruta, fue una relación de padre e hijo. Y Cristo en la cruz, a través del sacrificio, vino a reconciliar al Creador con su criatura. Bendito Dios. Y el hombre ha estado ignorando por años, por décadas, el llamado de Dios. Y van a seguir llegando los cumplimientos de la palabra, que te van a seguir recordando que Dios no va a fallar. Va a pasar todo menos su palabra. Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero cada palabra profética escrita en el libro se va a cumplir al pie de la letra, anunciándole al hombre que Dios no miente. Amén. Así que hoy queremos dejarte esta palabra. Cristo es la solución y la esperanza de vida eterna en este tiempo. Y entender que no hablamos de una religión, sino de una relación con Dios. Eso. Es muy importante que a veces las personas minimizan esa relación de buscar, de hacer el llamado, nosotros como pueblo de Dios, hacer el llamado a que busquen a Cristo. Y no se acercan porque piensan que se trata de una religión, sino, vuelvo y recalco, una relación plena con Dios, con el Dios de la palabra, que nos hace entender que cuando venimos a Él nos convertimos en un templo del Dios viviente. Y uno de los textos que a veces se habla incluso de las parejas, que no nos juntamos a yugos desiguales, significa no te relaciones con cosas
o con situaciones equívocas que hablan o que nos llevan a una separación. Bendito Al Dios. contrario, recordar lo que ese mismo texto habla, que dice: Habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo por el cual Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sobre el... Fernando, queremos ver si al final podemos despedir con una oración. Amén. Sí, sí, sí. Déjeme saludar. Carlos Guñay, un saludo para él. La hermana Wanda aquí emite un comentario interesante. Esto no va a mejorar, la Biblia lo dice. Guerras, rumores de guerra y todo es principio de Así dolor. es, Amén. así Solo es. Cristo es la solución. Nuestra hermana, amiga Giovanna Peñarrieta, un saludo para ella también. Gracias por la sintonía. Yolmari Cabrera está en la grata sintonía. Y don Edwin, fiel oyente y televidente acá de Café La Antorcha. Antorcha. Claro, podemos terminar Sí, con sí. una... Mira, yo tengo una petición muy sentida en general, que Dios traiga, en efecto lo va a traer, ¿no? Pero que Dios traiga eso, un avivamiento necesitamos los países, Así las es, naciones. No, así es. no podemos ver, varón, no podemos vivir impávidos ante el llamado del Señor. No. Ya no se puede, ya no es el tiempo. Quizás cuando éramos más muchachos, Alejandro, que nos mantenemos jóvenes, pero uno podría decir, bueno, el fin está cerca, pero ahorita cualquier persona se da cuenta. Es evidente. Es evidente, es una tras otra, las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Necesitamos un avivamiento, un despertar, donde aquí el territorio ecuatoriano necesitamos. Yo hice un video que el Señor le dé sabiduría a nuestros gobernantes para que puedan tener un buen estado de gobernabilidad. Y más allá de eso, porque no es cuestión solo de gobierno, es tener a Cristo en la Constitución metido para que Él sea dirigiendo las riendas de un país. Porque el tema es que la gente se vuelva a Dios. ¿De qué nos vale tener nuestra barriga llena, grandes hospitales? Todo esto es bueno. ¿Qué pasa si no tenemos a Cristo en el corazón? Vamos a tener una vida sin rumbo. Es muy Entonces, interesante lo que acabas de decir, Fernando, y creo que el llamado también siempre, otra de las cosas que no debemos obviar es el llamado a la unidad, porque a veces lo denominacional nos priva de tener esa relación con Dios y entender que la Biblia es clara cuando dice que va a venir por un pueblo sin mancha y sin arruga. No habla de venir por denominaciones tal o cual, sino por que haya una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristian Fiallos, un saludo para él, está en sintonía. Lo queremos mucho, Cristian, lo invitamos al programa, ya estaremos coordinando. Amén. Lo dejo con la oración, Álvaro. Amén. Sí, también enviamos un saludo especial a nuestro amado pastor David Zambrano y su esposa Un saludo. Clara Huesta y los fundadores de esta iglesia acá en el Ecuador, que están ahí en España, Alfredo Corredera y Arsenia Ramírez. Un abrazo grande. Y a su linda tierra también. Eso. Queremos, A queremos su también enviar un saludo allá en Dominicana a nuestra pastora Gisela Jiménez. Un gran Amén, abrazo. amén. Queremos orar porque tenemos el sentir, Amén. la Amén. certeza de que estamos frente a matrimonios en crisis, estamos frente a jóvenes en crisis, estamos enfrentando tanta juventud con ansiedad, con depresión, estamos Amén. enfrentando un bombardeo del sistema de tantas jóvenes en el lesbianismo, tantos jóvenes en la homosexualidad, estamos enfrentando muchos problemas financieros. Estamos enfrentando una crisis también en el liderazgo de las iglesias, estamos enfrentando crisis en los ministerios, crisis en tantas esferas de la sociedad y de los pueblos. Y queremos poder orar y desatar una palabra de restauración, de conexión divina en esta temporada. Amén. Así que tú que estás conectado ahí, conéctate con nosotros en oración en esta ocasión. Queremos orar. Acompáñame, Fernando, acompáñame, Amén. Alejandro, a que podamos establecer el reino de Dios Amén. en nuestra comunidad, en Ecuador, Guayaquil y en cada nación que yo sé que nos va a ver. Amén. Amén. Dios del cielo, gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por este espacio, Dios eterno, el Café La Antorcha. Gracias por Fernando, Dios mío. Gracias por Alejandro. Gracias, Dios mío, por la esposa de Fernando. Gracias por el que esté en los controles, en el máster. Gracias por este equipo que nos hemos reunido acá
Dios mío, en esta transmisión, en esta noche. Creemos que tu Espíritu Santo se mueve con autoridad en medio nuestro. La unción, tu poder está operando ahora y hemos tocado un tema interesante hablando de crisis. Y tú eres el Dios que te presentas en medio de la crisis. Tú eres el Dios que operas, que obras, que restaura, Dios mío, que rompe cadenas. Padre, que pudre yugos. Tú eres el Dios que restaura el corazón aún en medio de crisis. Tú eres el Dios que habla, Dios mío, a la crisis para que salga, para que abandone los cuerpos, para que deje la familia. Padre, tú eres el que trae solución en el tiempo que el hombre ya no tiene nada que hacer. Tú eres el Dios que provee recursos cuando el hombre se le acaban los recursos. Tú eres el Dios que revela estrategia cuando el hombre ya no tiene que hacer. Tú eres el Dios que abre puertas cuando ya nadie tiene nada puerta que abrir. Tú eres el Dios. Tú eres el Dios que sacudes. Tú eres el Dios que elevas. Tú eres el Dios que posicionas. Tú eres el Dios que estableces el reino. Mi alma adora a Dios. Y hoy clamamos para que tu reino se establezca en esta sociedad que va en picada. Oh, oramos a ti para que tu reino se establezca en esta sociedad que te da la espalda a Dios. Ay, oramos a Dios para que el reino se establezca en los pueblos, en los sectores, en los barrios, en las escuelas, en la alcaldía, en la presidencia, en el gabinete. Bendito Dios. De los presidentes, bendito el nombre de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en cada esfera, en la familia, en la policía, Dios eterno, en cada área que opera, en la sociedad, Dios del cielo. Reprendemos todo ataque a la humanidad, a la familia, a los hijos. En el nombre de Jesús echamos fuera todo levantamiento en los aires, Padre, que el enemigo ha hecho para operar, oh Dios mío, para debilitar la fe de los hombres en un Dios real. Tú eres bueno, Dios, y para siempre seguirás siendo bueno por encima de las situaciones, del cumplimiento de la palabra. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Estamos creyendo, levantamos nuestras manos y las extendemos a la audiencia, Padre, y hablamos a esa mujer en depresión, hablamos a ese hombre desesperado, hablamos a esa familia que está a punto de divorciarse, hablamos a ese ministerio que está a punto de caer, hablamos a esos pastores que soltaron la toalla, hablamos a esos ministros que dejaron de congregarse, hablamos a esos hombres que Dios mandó a ponerse en pie en esta temporada. Aleluya. En el nombre de Jesús, que se levante una generación de hombres y mujeres que vuelvan a predicar el evangelio de restauración. Oramos por hombres y mujeres que se levanten y puedan marcar esta generación, dejando un legado, dejando un ejemplo a seguir para esta generación. Dios, gracias por esta programación. Declaramos, Señor, y desatamos una temporada nueva para Café Antorcha. Sí, establecemos cambios en la programación, provisión de equipos. Oramos por la finanza de los líderes de Café La Antorcha. Padre, oramos para una expansión, por un alcance masivo y mayor. Dios mío, en la radio. Oramos para llegar a televisión. Oramos para seguir ensanchando esta programación que tiene la intención de llevar la palabra a las vidas en todo Guayaquil, Ecuador y el mundo. Oh, gloria a Dios. Desatamos y reprendemos lo que ha estado impidiendo el avance. Oh, gloria a Dios. Sacudimos el polvo y declaramos sobre Fernando una temporada. Aleluya. Él está pidiendo un avivamiento para la ciudad. Pero también va a llegar sobre tu casa, Fernando, y sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tu familia. Prepárate, porque el que trabaja para Dios va a cosechar con gozo. Mi alma adora. Oramos por Alejandro, Dios mío. Señor Jesús. Desatamos este ministerio para que siga conectándose con diferentes ciudades, diferentes sectores. Te van a llamar, te van a buscar. Voy a poner una palabra fresca en tu boca. Voy a actualizar tu lenguaje. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oramos por esa mujer que está ahí. Esta mujer que apoya a Fernando. Esta mujer que ha creído. Esta mujer que ha dado el todo. Esta mujer que ha dejado cosas personales
para conectarse al llamado. Oh, gloria a Dios. Lo que sembraste con lágrimas, con regocijo, lo vas a cosechar, te dice Dios en esta noche. Mi alma adora a Dios. Hablo contigo en los controles. Dios también te llama. Dios también tiene propósito contigo, muchachos. Así que prepárense, Café La Antorcha, porque viene una explosión ministerial. Viene una explosión de alcance. Y Dios va a hacer que te conozcan, Fernando. Ay, porque dejaste comodidades y lo que mucha gente quiere para venir a Ecuador a seguir cumpliendo propósitos. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo que esta noche hay gente que hoy sale de crisis. Hay gente que su crisis llegó hasta hoy. Así que me está viendo o que me vas a mirar. Hay crisis que llegan hasta que llegaron hasta hoy. Mi alma adora a Dios. Se acabó el relajo del diablo con los hombres y mujeres que Dios ha marcado para esta temporada. Se acabó la crisis. Aleluya. Oh, mi alma adora. Sopla espíritu. Vientos a favor. Sobre aquellos que han estado esperando. Esta programación va a cerrar, pero la unción se va a quedar fluyendo. Oh, mi alma adora a Dios. Y la señal profética es que el martes próximo la audiencia se multiplica, las llamadas llegan, las ofrendas, las propuestas. Dios va a bendecir el esfuerzo incansable de los hombres que le creen a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendito el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Eva socatarabas.